Hola mis queridos drugos, ¿cómo están? Es una hemorragia de placer tener a uno de los directores de una de las mejores películas que vi en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, el director de Un Millón de Zombies, la historia de Plaga Zombie, Camilo de Cabo. Un gusto, preséntese. Hola, hola, ¿cómo va? Mucho gusto. Bueno, un placer que me hayan invitado y poder charlar de la película un rato. Ok, vayamos por algo un poco más genérico, pero sin embargo interesante. ¿Qué te llevó a crear el documental? Bueno, el documental surge de una idea de Nicanor Loretti, que es el codirector, coproductor, co-guionista. Hicimos la película entre los dos, totalmente mano a mano. Básicamente hicimos casi todos los rubros. Bueno, él, además de ser director de cine como yo, también es periodista. Y en la época de la pandemia, él estaba escribiendo para una página de internet de cine de terror que se llama Rumorg, de afuera, y le habían encargado un par de notas de cine de género latinoamericano. Entonces él hizo ahí, para esas notas, se dijo, bueno, él conocía a los pibes de Plaga Zombie, como todos nosotros, desde hace años. Él encima estuvo en las Plagas Zombie, estuvo en la primera Plaga Zombie, en la segunda, así laburando con ellos. Y ya había pasado, bueno, en su momento Plaga Zombie, la saga y Farsa Producciones, los chicos que los hacían, dentro de lo que es la escena del cine de terror y fantástico argentino, eran muy conocidos. Eran los número uno, por todo, por ser pioneros, por el talento, por la constancia. Impresionante las películas que hacían, no solo las Plagas Zombie, tienen muchas películas más. Y bueno, habían pasado muchos años, Farsa se había separado ya hacía varios años, y hacía mucho que no se escribía nada de Plaga Zombie. Y cuando Nicanor los entrevistó a ellos para hacer esta nota, notó que el tiempo había pasado, o sea, esa distancia que te da el tiempo y cómo ellos recordaban lo que habían hecho muchos con añoranza y muchos también con un sentido crítico y con algo que solo te da el tiempo. Y estuvo muy buena esa nota y notó que las entrevistas eran muy sinceras y profundas, y dijo, acá tenemos una película si queremos hacerla, porque la historia de ellos es muy buena y además ellos estaban en una, no sé cómo decirlo, pero en un estado de apertura, o sea, como que querían hablar de eso, estaban muy agradecidos de que alguien recordara lo que habían hecho. Y dijimos, bueno, o sea, hagamos las entrevistas, y además sabíamos que Pablo Parés, que tenemos una gran relación con él desde hace muchos años, antes del documental, tenía todo grabado, o sea, todo lo que ellos hacían, bueno, están todas sus películas, todo el material backstage de todas las películas, fotos, ellos grabando, o sea, estaban con la cámara, casi que te diría que dormían con la cámara en la mano, o sea, era impresionante cómo todos los días grababan algo, o sea, aunque sea una estupidez cotidiana, ellos estaban con la cámara y la grababan, tenían una obsesión por filmar, por eso son cineastas de alma para mí, desde chicos, o Tenían sea. básicamente todo el material de archivo a la mano. Claro, y él nos lo cedía así generosamente, o sea, sin pedir nada a cambio. Y ellos, cuando nosotros le planteamos la idea de hacer el documental, además de que fueron muy generosos en todo sentido, nos dieron libertad total, nos dijeron, nunca no solo que no nos impusieron nada, sino que nunca nos dijeron nada como para influenciarnos ni nada. Ellos directamente hagan lo que quieran y no nos muestran el documental ni nada de lo que estén haciendo hasta que esté hecho. Y así lo trabajamos muy libremente y bueno, nada, o sea, salió la película que salió, que me parece que es muy, o sea, logró el mismo efecto que tuvo esa nota de Nicanor, o sea, entrevistas muy sinceras de ellos, o sea, respuestas muy sinceras, contando su historia artística, pero a la vez su historia personal y humana, los roces que tuvieron con los años, cuando se pelearon, cuando se amigaron, qué pasó en el medio de las películas. Me parece que es una película muy humana y en ese sentido muy sincera, porque realmente no se guardaron nada y bueno, nada. Creo que también ahí está una de las fortalezas de la película, que te apela, te interpela por el lado humano. ¿Qué fue lo que más te chocó? Que dijera alguno de los entrevistados. ¿Qué fue lo que más te impactó? Impactor, bueno, a mí me impacta todavía, y le impacta a mucha gente por lo que estuve charlando, del que vio la película,
cómo cada uno ve lo que hizo y las películas, con ella, esto que hablábamos recién, con ya habiendo pasado 25 años de la primera plaga zombie, que tenían 17 años en ese momento. Eran muy chicos y pasaron muchísimos años, es un cuarto de siglo. Y son jóvenes todavía, ¿no? No es que estamos hablando de gente muy mayor, al contrario, son muy jóvenes. Entonces, cada uno, ¿cómo decirlo? Cada uno las recuerda de manera diferente y con sentimientos diferentes. Algunos las recuerdan, como yo te decía, con añoranza y con esa cosa de. Con felicidad total, ¿viste? Y como diciendo, qué locura esto. O sea, viéndolo con la distancia, decir, en ese momento no se dan cuenta porque lo estaban haciendo y estaban en esa. Pero ahora que se fueron cada uno para otro lado y muchos están trabajando en cine, otros no, pero casi todos están en el rubro artístico. Y están trabajando, bueno, quizás en producciones más profesionales, donde se meten en compañías, etc. Y cuando ellos miran lo que hicieron de manera independiente y con amigos, se sorprenden ellos mismos de lo que hicieron. Porque en ese momento, claro, cuando vos lo estás haciendo no tenés esa distancia que te permite no solo el tiempo, sino también separarte de lo que vos estás haciendo para analizarlo. Acá solo se dio porque, bueno, se separaron ellos como productora y capaz que no vieron las películas hace años que no las ven. Y cuando las vuelven a ver, no sé, 10 años después, poner la última vez que las hayan visto quizás, y que encima con todo lo que la gente recuerda de ellos también, es loco, ¿viste? Entonces muchos lo sienten con mucho agradecimiento y con esa felicidad que te da, qué locura que hice esto cuando tenía 17 años. Y hay otros, por ejemplo, Pablo Parés, que tiene una visión un poco más oscura de su historia, como que, bueno, no te digo que la recuerda bien y la recuerda con felicidad también, pero si vos ves el documental, es uno de los que quizás se lamenta más que Farsa Producciones no haya seguido, quizás que no haya hecho más películas, que haya de alguna manera terminado ese sueño en algún momento por la vida. O sea, porque cada uno, ya te digo, tiene su propia vida, sus propios intereses, su propio camino. Es algo natural también, me parece. Pasa en todo, pasa en grupos de amigos, pasa en banda de música, pasa en todo en general. Son muchos años. Y bueno, nada, eso, como que vos ves cuando ellos recuerdan lo que hicieron, algunos con total felicidad y alegría y recordando anécdotas, qué sé yo, y otros que lo ven con otra cosa, como diciendo, bueno, estuvo buenísimo todo, pero también podría haber sido más o podría haber seguido y no siguió. Y hay un cierto lamento, pesar por eso, ¿viste? Como no. O sea, da esa sensación, da como que quizás les quedó una espinita de decir qué hubiera pasado si hubiésemos seguido, ¿viste? O si nos hubieran descubierto desde, no sé, estoy pensando, esto es una conjetura mía, pero ¿qué hubiera pasado si de repente Hollywood o una posibilidad económica más importante para poder hacer estas películas con ese talento que tenían ellos, nos hubieran descubierto a tiempo? ¿Qué hubiera pasado con esas cosas, viste? O sea, hay algo ahí que, eso, por ejemplo, Pablo y Hernán, que son los fundadores de Farsa Producciones, están haciendo películas entre ellos y hicieron esto desde que tenían 4 o 5 años, o sea, de toda la vida. Entonces no es lo mismo quizás para ellos que crearon el proyecto que quizás para el resto que si bien fueron una parte fundamental del proyecto y estaban también hace 1000 años, ellos no estuvieron, o sea, tiene esa cosa, viste, cuando vos lo creás, que lo sentís más propio quizás, viste, por más de que sea de todos ellos, porque cada uno aportó y sin la presencia de cada uno no hubiera sido lo mismo, ni hubiera quizás seguido el proyecto. Pero bueno, me da esa sensación, como que si bien todo es un recuerdo feliz para todos, para algunos hay como cierto, que quedó algo ahí en el camino que le hubiera gustado terminar de resolver, me parece. Y de hecho la conjetura que haces la considero bastante adecuada porque el nivel que manejan todos es muy diferente. De hecho a Soria lo veía como el más apagado y de hecho creo que lo mencionaste vos cuando estabas allá y sombrío del grupo, como que lo miraba con cierta nostalgia pero más lejanía que todos en particular. Paulo Soria, decís vos. Sí, sí. Para mí o sea, lejanía en el sentido de que quizás lo ve más analíticamente, en el sentido de
para mí, Pablo es uno de los que lo ven con esa distancia y pueden ver realmente y analizarlo quizás más así racionalmente lo que hicieron y no tanto desde lo que te queda afectivo y cómo te afectó emocionalmente ese proyecto. Para mí porque él mismo lo dice en el documental, o sea, Pablo Parés es uno de los que todavía tienen como esa cosa emocional que él lo dice en un momento. Yo en esa época, cuando hicimos Plaza Zombie 3, creía que el poder de la amistad era lo más poderoso del mundo. Después pasaron los años y me di cuenta Sí, que no. Es el único que lo dice. Por algo es. esa, O sea, esa frase me llegó, me dolió, era, maldición, es tan verdadero. eso, yo creo que es uno que todavía lo sigue tomando más a pecho todo lo que pasó. O sea, las cosas que contaron y las que no contaron, evidentemente, para el documental, como que todavía lo siente una afección emocional que quizás el resto por el tiempo, porque pasó el tiempo, ya no la tienen y solamente tienen ese recuerdo de haber hecho algo y que es hermoso lo que hicieron y que es hermoso que se lo recuerde, ¿viste? Tienen esa distancia de quizás de haber superado mayormente esa etapa y de haberla dejado atrás. Quizás Pablo, si bien la superó y la dejó atrás, obviamente, quizás todavía no la dejó del todo atrás como la dejaron otros. Esa es la sensación. Concuerdo. Tengo entendido que este es tu primer largometraje como director. ¿Cómo fue la experiencia? Fue espectacular. Bueno, yo estoy muy agradecido de Nicanor. Nicanor es un amigo mío de hace muchísimos años. Nos conocimos en la revista La Cosa. Yo, cuando era más chico, era muy joven, tenía un fanzine. Fue mi primer proyecto personal, artístico, periodístico. Y leía la revista La Cosa, era lector de la revista. Y un día voy a la redacción, llevo mi fanzine para que me lo reseñen y de ahí lo conocí a Nicanor. Nicanor lo agarró, y bueno, lo pasó para reseñar. Y después teníamos gustos musicales en común, nos cruzamos en recitales, qué sé yo, y nos fuimos haciendo medio amigos. Y Nicanor me dio la oportunidad en un momento como cuando se abrió un puesto dentro de la redacción de La Cosa, me propuso y quedé. Y desde ese momento empezamos a laburar juntos, además de ser amigos, y creo que desde ese momento no solo que nunca nos dejamos de ver, sino que empezamos a hacer cosas juntos, de laburo y eso. Entonces Nicanor me dio, la verdad que casi todas mis oportunidades en mi carrera, de lo que va siendo mi carrera, pues mi primer largometraje como guionista fue la adaptación de Kryptonita, que lo hice con Justo él, el teníamos, guión. justo Sí, tenía una pregunta preparada para eso. no, después hablamos de eso si querés. Después Dale, dale. hice varios proyectos, algunos que no salieron. Bienvenidos al Infierno, que es otra película que también pasó por el Vars. Yo hice el guión en base a una idea original de Nicanor. La iba a dirigir Nicanor originalmente la película y al final la dirigió Jimena Monteoliva, que era la productora de la película y además productora de Kryptonita. Y bueno, y Nicanor también fue el que me dio la oportunidad de poder codirigir mi primer largometraje. O sea que le debo todo prácticamente a Nicanor en mi carrera cinematográfica. Y bueno, fue buenísimo porque, nada, ya te digo, como somos amigos, tenemos una facilidad para comunicarnos entre nosotros y de solucionar los problemas que pueden llegar a surgir entre nosotros tan solo con hablar y mirarnos. Y por otro lado, tengo la suerte, y eso se dio solo, de que con Nicanor coincidimos artísticamente en casi todo. O sea, como que yo no recuerdo realmente en la película y en otras discusiones y en otros proyectos, no recuerdo haber tenido grandes discusiones con él de nada, o sea, a nivel artístico, de criterio. Siempre cuando él dice algo, a mí me parece que está bien, y cuando yo digo algo, a él le parece que está bien. O sea, como que coincidimos mucho. Entonces es muy fluida y se da naturalmente, es muy fácil laburar con él para mí. O sea, porque es como tener un cerebro y un corazón paralelo, que somos los dos lo mismo artísticamente en ese sentido. O sea, no sé, lo siento muy natural esa relación, como que realmente, o sea, no sé, por ejemplo, decimos, che, hagamos las entrevistas de esta manera. Y yo digo, sí, espectacular. Y yo le digo, hagámoslo en esta locación. Sí, sí, me dice, como que nunca hay una... quizá me pasa en el próximo proyecto, no lo sé. Siempre son simples y en general también nuestras personalidades y nuestra amistad hace que los pocos, vamos a decir, diferencias de opiniones o de criterios que podemos llegar a tener los solucionamos rápidamente charlando. Entonces, nada, estuvo buenísimo. Bueno, y aprendí muchísimo
dirección viéndolo laburar a él en otros proyectos y bueno, y en este proyecto mismo. Igual es distinto hacer una dirección de un documental que de una ficción, ¿no? Porque la ficción es más complejo porque hay actores, tiene que estar bien actuado lo que haces, puesta, qué sé yo. Esto es mucho más simple, y aparte es un trabajo bastante periodístico con el cual yo tengo mucha experiencia de años de ser periodista. Entonces era saber cómo se entrevista a la gente, tratar de encontrar el pulso de la entrevista que uno quiere tener y bueno, que se vea bien, o sea, ver que la cámara está bien puesta, que la foto te gusta y eso, ¿viste? Entonces, nada, lo sentí como un laburo de dirección que estuvo buenísimo en el sentido que tuve por primera vez la palabra final junto a Nicanor de lo que es la película, porque como guionista no la tenés. y, eso es lo que más me gustó y que hace que yo quiera seguir dirigiendo también, porque es importante poder tener esa decisión creativa final, porque las decisiones muchas veces se toman por cuestiones que no tienen que ver con cuestiones artísticas, tienen que ver con presupuesto, Sí. con cosas que pasan en los rodajes o después de los rodajes que hacen que te tengan que cambiar los planes necesariamente, lo que vos tenías escrito en el guión. Entonces, poder tener esa posibilidad de decidir qué elegir en base a la circunstancia que te toque está bueno, porque de última si te equivocás es tu propia equivocación. Así que nada, estuvo buenísimo. Me estoy adelantando, pero vale la pena aprovechar este punto. ¿Tenés planes próximos de dirigir alguna ficción? Sí, bueno, yo tengo ganas tengo escrito un corto hace mucho tiempo que quiero ver si este año lo puedo dirigir y hacerlo, o sea, producirlo y dirigirlo. Eso a nivel individual. Y después con Nicanor sí también estamos planeando alguna otra nueva película. No sabemos si todavía un documental o si alguna ficción, pero algo para codirigir juntos también porque nos gusta laburar juntos. Así que sí, todavía no tenemos del todo definido qué, pero hay una idea de volver a laburar juntos este año en algo. Chévere, perfecto. A tus espaldas tenés escrito 2 guiones de ficción como vos previamente habías mencionado, Kryptonita y Bienvenidos al Infierno. ¿Cómo fue la experiencia de enfrentarte a un guión documental? ¿Cuáles fueron las diferencias más marcadas que notaste? A mí, yo cuando ya había hecho un guión de un documental que al final no se hizo, y yo me acuerdo, y acá tuve, o sea, ya habiendo hecho ese guión de ese proyecto que no salió, gané muchísima experiencia en cómo escribir un guión de documental, que acá directamente lo hice, ¿viste? Como que ya estaba como más canchero y me salió más fácil. Pero me acuerdo en ese momento cuando hice ese proyecto que no salió, yo siempre pensaba, ¿para qué un guión de un documental? ¿No? Porque si vos podés escribir el guión y cuando vos haces las entrevistas, no sabés qué te van a decir del todo. Por más que uno tiene una idea, porque investiga previamente sobre la historia que quiere contar en un documental, después uno se sorprende con lo que los entrevistados y con lo que... En el caso nuestro era porque solamente eran entrevistas, pero en otros documentales donde vos tenés que ir al lugar en sí a documentar lo que querés documentar, te sorprende el entorno, la gente, no sabes con qué puede pasar y muchas veces, eso también es la magia de los documentales, lo que vos registrás hace que te cambie lo que vos tenías pensado que contar. O sea, porque de repente te enteraste de algo que no sabías y te parece interesante y vas más para ese lado y la película te cambia a lo que vos tenías en el guión. Entonces yo siempre pensé como que los guiones documentales eran más una guía que algo realmente así como más preciso como es en la ficción. Porque la ficción, el guión, si bien uno puede cambiar el guión en rodaje, es caro filmar, ¿viste? Se tiene que pagar a todo, tener que pagar el equipo, tener que pagar la locación, tener que pagar a los actores. Entonces, y aparte uno escribe el guión para algo, porque esa es la historia que querés contar. Entonces trata de respetar lo más posible. El documental, si uno se ata mucho al guión, hace que se fuerza lo que quiere registrar. Porque si yo, por ejemplo, tengo un guión y yo tenía pensado contar cierta cosa y veo que mis entrevistados van para otro lado y yo quiero volver a llevarlos hacia mi guión, le estoy cercenando esa naturalidad que es lo que uno tiene que registrar, ¿no? O sea, me parece que la magia de los documentales es eso, es registrar el momento, registrar lo que no está, lo que no se puede predecir en algún momento, en algún sentido. Entonces, hicimos el guión pensándolo siempre como una guía,
O sea, bueno, acá se cuenta la historia, veamos qué surge y qué agarramos, o sea, qué más se mantiene en el guión y qué no. O sea, lo hicimos más por una guía para nosotros y después para el montaje, para que el montajista cuando agarre todo el material que filmamos tenga una guía mínima como para seguir, y esa guía es el guión original. Y en este caso, por ejemplo, esto que yo te decía antes, nos pasó en Un Millón de Zombies, que, por ejemplo, todo el tema de lo de la terapia de grupo de ellos, no lo sabíamos nosotros. Y cuando nos lo contaron, nos sorprendimos y dijimos, esto lo tenemos que preguntar a todos porque evidentemente acá hay algo, ¿viste? Y dicho y hecho, o sea, fue muy bueno haber podido descubrir eso porque me parece que es uno de los momentos más divertidos y reveladores del documental. Y realmente es importante, más allá de lo divertido que pueda llegar a resultar, porque te hace entender un montón de cosas de su historia humana y personal, ¿no? Entonces, bueno, eso se dio solamente porque es un documental. Eso en el guión no estaba, era imposible que estuviera, porque no lo sabíamos. Entonces eso, me parece como que los guiones de documental los tenés que tomar más como una guía que algo a lo que uno se tiene que atar para después filmar la película. Esto está bueno que lo menciones, porque si bien en la universidad a la que voy lo comunicaron en uno de los cuatrimestres, es algo que usualmente como que no se menciona en líneas generales. Está coqueto tenerlo en cuenta. Y por curiosidad, ¿de qué era el guión de documental que al final no se terminó realizando? Era un documental sobre Martín Cardagian, el padre de la lucha libre argentina, el de Titanes en el Ring. Era un documental sobre su vida que al final no se terminó haciendo. Ojalá que en algún momento se pueda reflotar. El guión está hecho. Yo nomás digo que si quieren hacer el trabajo conjunto que antes mencionaba, está ese guión. Yo lo dejo ahí. Sí. Para pensar, señores. Sí. También fuiste parte del grupo de editores y también tengo entendido que es tu primera incursión, por así decirlo, en este mundillo, o al menos yo no encontré nada más. ¿Qué tal la experiencia? Vos decís como montajista. Exacto. Estuvo buenísimo. Yo no soy pésimo y eso es lo que más me falta me faltan muchísimas cosas por aprender, pero una de las grandes deudas que tengo a nivel cinematográfico para mi carrera es conocer más las herramientas técnicas. Soy malísimo, no entiendo nada de cámaras, no entiendo nada de lentes, no entiendo nada de programas de edición, de cómo se edita, no sé cómo se hace, pero en algún momento lo voy a tener que aprender. Pero bueno, en este caso, como laburé, el montaje lo hizo Emanuel Flax, el montaje grosso de la película. El laburo impresionante, o sea, él es, ya te digo, ya lo dije en las proyecciones de Bienvenidos al Infierno en Bars, es el 50 o 51% de la película, sin dudas, el trabajo de él, porque fue un laburo descomunal, no solo por la cantidad de material que nosotros le dimos de nuestras entrevistas, que eran entrevistas largas todas, él tuvo que, en base al guión nuestro y a nuestras recomendaciones, elegir los momentos que iba a usar para el documental, tuvo que agarrar una cantidad pero inimaginable de archivo y elegir precisamente en qué momentos poner cada cosa de muchísimo material. O sea, es un laburo muy agotador y muy importante lo que hizo él. Entonces, nosotros como con Nicanor, y después también con Martín Ernesto García, que es el otro montajista adicional, pero sobre todo Nicanor y yo, que fuimos lo que hicimos el montaje fino después. Básicamente nuestro trabajo fue agarrar el montaje que hizo Emanuel, que estaba buenísimo ya, la primera versión. Emanuel hizo como 2 o 3 versiones de montaje con devoluciones nuestras. Y ya creo que en la tercera versión, que ya estábamos todos muy conformes con ese corte, con Nicanor lo que hicimos básicamente fue pulir momentos para que tenga más dinamismo. O sea, por ejemplo, hay muchos momentos en los documentales, como me pasa a mí, seguramente, y vos me editarás, donde dudás, ¿viste? Dices, no sé, te pones a pensar, te equivocás en las palabras, te mezclás. Entonces, el laburo del editor de documentales también tiene que ser tratar de hacerlo más dinámico posible para que cuando uno mira la película, eso no solo que no se note, sino que no se genere ese efecto de que me estoy aburriendo. Si bien el montaje que había hecho Emma no era que te aburrías ni nada, nosotros llegamos a sacarle a ese corte más o menos como 10 o 12 minutos, bastante. Y la gran mayoría de esos cortes que hicimos eran de esas inflexiones que uno tiene cuando cuenta las cosas. Y creo que estuvo acertado hacerlo, porque hoy vos ves el documental y tiene un dinamismo muy tremendo. O sea, como es un documental corto y además va y va y va y va y va.
y como nuestra intención siempre fue no explicar nada, que todo lo cuenten los protagonistas, no hay voz en off en el documental, hay solamente algunas intervenciones textuales gráficas que nosotros ponemos, el resto lo cuentan ellos, entonces tenía que ser bien dinámico. Ese fue el laburo que hicimos con Nicanor, y Nicanor sí es montajista profesional y sabe manejar los programas de edición, entonces yo lo que hice en mi trabajo fue sentarme al lado de él y tomar decisiones, pero el que hacía el laburo manual técnico del montaje era él. No, la verdad el trabajo quedó bárbaro, sinceramente. Muchas gracias. No tengo queja alguna, todo bien. Muchas gracias. ¿Nos podrías dar 3 recomendaciones de película? En lo posible documentales que usted recomiende, pero si es ficción no pasa nada. Te puedo dar las recomendaciones que quieras, porque me encanta recomendar películas. Si querés de documentales, mis documentales que más se me vienen a la mente, yo miro muchísimos documentales. Y bueno, una cosa que siempre digo, nada que ver, esto solamente para decirlo, ahora que estamos todos mirando Netflix y las plataformas, Amazon, HBO Max, qué sé yo. En el caso de Netflix, para mí, lo mejor que tienen son los documentales. Así que si nunca vieron documentales de Netflix y están aburridos de su programación o no les gusta últimamente lo que están haciendo de contenidos originales, presten atención a los documentales, que en general siempre encontrás algo muy bueno. Eso por un lado. Por otro lado, documentales que a mí me encantaron y me volaron la cabeza. Creo que mi documental favorito es End of the Century, la historia de los Ramones, la banda punk pionera. Es un documental impresionante en el cual, si bien nosotros no es que nos influenciamos directamente para 1.000.000 de zombies, siempre lo tuvimos en la cabeza, porque lo que tiene ese documental es explotar el lugar humano de ellos, las relaciones entre ellos. La historia de los Ramones es muy loca porque es una banda histórica que estuvieron muchísimos años juntos, pero se odiaban entre ellos. Entonces iban a tocar, eran los Ramones, la gente, sobre todo en Argentina, hay un nivel de fanatismo por los Ramones que es único en el mundo. Los Ramones nunca tocaron en estadios de fútbol, salvo en Argentina. Eso es muy loco. Entonces también por eso, sí. Y como se llama, vos los veías y eran o sea, te puede gustar o no la banda, pero era una banda que funcionaba y vos decís, acá está todo perfecto, y cuando salían del escenario no se hablaban, capaz, o se odiaban. Y cada uno tenía personalidades muy marcadas. O sea, Joey Ramón, el cantante, no es nada que ver, pero nada que ver, diametralmente opuesto a su personalidad a la de Johnny, el otro líder, el guitarrista. Y chocaban muchísimo. Entonces, eso, cuando nosotros hicimos las entrevistas, si bien acá no es que no se odian nuestros protagonistas ni nada, sí notamos como, bueno, había ciertos roces de su historia y también historias vividas en común, desencuentros, encuentros, y además cada uno tenía como cierta personalidad distintiva. Entonces dijimos, esto parece un poco el documental de los Ramones, ¿viste? Como que hay que mostrarlos bien a todos ellos para que puedan brillar por su cuenta y además para que uno entienda la dinámica del grupo en base a sus personalidades. Bueno, ese documental lo recomiendo muchísimo, es hermosa la historia y está buenísimo. Después recomiendo mucho, hay un documental que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, hay uno que es sobre creo que se llama Electric Boogaloo, estoy casi seguro que se llama así, que es sobre la historia de Cannon Films. Cannon Films era un sello cinematográfico de los 80, no sé si decirlo, un estudio, sí, era un estudio, que hicieron películas, no sé, las películas de Chuck Norris, no sé, mucho cine de género que vimos de chicos en la televisión. Y ese cine que no existe más, cine de acción, cine con explosiones y cosas así. Hicieron muchísimas películas, muy desparejo el nivel, ¿no? Entonces te cuentan esa historia de las decisiones creativas, la gente que trabajó ahí, cómo se manejaban, muy lindo. O sea, como documental de cine, muy lindo. Y después, bueno, hay otro de cine que de paso lo recomiendo, que no me acuerdo el nombre, pero es sobre cine de género australiano. Está buenísimo. Después, si me lo acuerdo, lo digo, pero no me acuerdo el nombre. Ese no lo quiero dejar de recomendar. Y bueno, y después se me vienen a la mente muchísimos, pero el que más se me está viniendo en este momento a la mente, y ganó el Oscar ese documental, es uno que ahora no me... ¿Qué cosa esto de las entrevistas que se te van los nombres? pero es el documental sobre ese cantante Rodríguez, que, bueno, nada, es un cantante desconocido que se hizo conocido con ese documental. ¿Cómo se llama? Puta madre. Ay, no me va a salir ahora. No se aflija. Oh, puta madre. Bueno,
Eh, Que lo voy se a arregle en describir, edición. sí, lo voy Se a lo he dicho. describir y probablemente lo van a poder sacar si lo quieren googlear o el que lo haya visto se va a dar cuenta de cuál hablo. Es un documental de hará unos 5 o 6 años más o menos, sudafricano, que cuenta la historia en Sudáfrica, parece que en los 80 o en los 70, no me acuerdo ya en qué época, había un cantante estadounidense que todos los sudafricanos tenían el disco. Y era como un cantante que todos conocían. La típica, por ejemplo, acá en mi generación, cuando éramos chicos, todos mis amigos, toda la gente, por más que le gustara la música, no le gustara, el disco este de Mi vida loca de los Auténticos Decadentes lo teníamos todos, ¿viste? Fue un disco que pegó y un disco muy importante para mí, un discazo para mí y todos lo teníamos, ¿viste? Entonces vos hacías un cumpleaños, sonaba algún tema de los Auténticos Decadentes de ese disco. Ibas a los boliches, algún tema estaba. Ibas a un bar, sonaban tan en la radio, ¿viste? Un disco generacional, que todos lo tenían. En el caso de este Rodríguez era todavía un poco más distinto porque, ¿viste? Los Decadentes siempre se lo asociamos más a la diversión, quizás a un consumo más pasatista, los que no se adentran mucho en su música, porque para mí es profunda también, son artísticamente impresionantes ellos. Pero este caso era como una especie de Bob Dylan, este cantante Rodríguez que yo digo. Y nadie sabía, en esa época no existía internet, nadie sabía mucho de la historia, ¿viste? Eran como que todos lo conocían en Sudáfrica, conocían ese disco, tenía 2 discos creo del tipo, pero ellos tenían uno, ¿viste? Era como el que había pegado allá. Pero nadie se había puesto a investigar quién era, o sea, qué otras cosas había hecho, qué sé yo. Entonces pasaron los años y estos directores que les gustaba ese disco y todo, dijeron, ¿qué habrá sido de la vida de este tipo que nunca más hizo nada y acá en Sudáfrica es tan popular y todo el mundo lo conoce? Entonces se pone a investigar, van a Estados Unidos y descubren que el tipo era nadie, o sea, uno que nadie lo conocía. O sea, no existía ese conocimiento de su disco y de su música como pasaba en Sudáfrica, que realmente era muy popular. Entonces empieza a investigar y bueno, hasta que lo encuentra. Primero pensaban que estaba muerto, o sea, que había muerto el tipo. Y tratan de rastrear a la familia, a la hija, y creo que rastrean a una de sus hijas y le dicen, no, pero mi papá está vivo y trabaja en la construcción. Y era un obrero, era un albañil. Y el tipo efectivamente había hecho esos discos y no habían pegado en Estados Unidos en su momento y por alguna razón del destino llegaron a Sudáfrica y la pegaron y se imprimieron ahí. Evidentemente al tipo nunca le dieron regalía de nada porque el tipo no estaba enterado de nada del furor que había por él en Sudáfrica. Y los tipos le decían, vos sabés que sos un ídolo mitológico en mi país y el tipo no lo podía creer, ¿viste? Y lo llevan a Sudáfrica y lo reciben como los Beatles. O sea, baja del avión y está la gente esperándolo. Es una cosa de loco, pero es hermosa esa historia, es increíble. Es increíble. El documental está buenísimo, pero lo que tiene, o sea, mira, yo no sé si técnicamente está impecable todo, pero digo, no es tanto lo bueno que está el documental como película. Lo que es impresionante es la historia. ¿Viste? Cuando uno encuentra esa historia Cuando la realidad supera la ficción. Claro, sí. Y eso es la magia eso es lo que cualquier documentalista quiere encontrar, ¿viste? O sea, es el sueño del documentalista. Es espectacular. Si me sale el nombre, lo voy a decir, pero no lo tengo. Ya que usted mencionó que le gusta recomendar películas y ficciones, 3 ficciones que usted diga, míralas, Místico, míralas. Bueno, qué sé yo, históricas, ¿qué preferís? ¿Que te recomiende películas nuevas? ¿Que te recomiende películas clásicas? Usted tiene toda libertad creativa, puede recomendar lo que usted quiera, menos Snuff. Sacando eso, todo bien. Bueno, dale. Bueno, una película que a mí me encanta y siempre la menciono, es una de mis películas favoritas, es Zodiac, de David Fincher. David Fincher, el director de Club de la Pelea y Pecados Capitales, sus 2 películas más conocidas. Son increíbles esas 2 películas también, y quizás no sé si son sus mejores películas para la crítica y para la gente sí. Para mí su mejor película es Zodíaco, es la historia del asesino serial nunca encontrado de Estados Unidos, de California, de San Francisco más precisamente, el asesino del Zodíaco. Y lo que hace Fincher en esa película es pone como protagonista a un tipo que era un dibujante de cómics y de humor gráfico en un diario de San Francisco en la época donde empiezan a aparecer los asesinatos del asesino del Zodíaco. Y el tipo es una historia real, ¿no?
el tipo se obsesiona con el caso y empieza a investigarlo por su cuenta. Y con los años después saca un libro en el cual está basada la película. Pero lo que está buenísimo de la película es que no cuenta, vamos a decir, solamente la investigación sobre el Zodíaco, que eso también está en la película, sino que se centra en la historia de este periodista, que no es un periodista encima, era un tipo que laburaba en un diario que se obsesiona con el Zodíaco y empieza a investigarlo por su cuenta a la par de lo que lo investiga la policía. Y bueno, nada, lo que está buenísimo de la película, está filmada como los dioses, tiene o sea, logra un clima y una tensión constante y un halo de misterio. Es como, para mí es una película de terror disfrazada de policial, como lo es también en algún punto El silencio de los inocentes. Y bueno, y la historia, además, a mí todo lo que es basado en historias reales, si la historia es muy buena y está bien ejecutada a nivel ficción, siempre tiene un impacto más fuerte. Esa la recomiendo con todo el alma, miren esa película si no la vieron. Después vamos a recomendar alguna película más nueva, a ver, qué sé yo. Una película que me gustó mucho, yo veo mucho cine de terror, es mi género favorito. Una que me gustó mucho de terror que haya visto últimamente, me gusta una película que se llama Barbarian, que salió este año, si no me equivoco. Se encuentra ahora en HBO Max, me parece. No, en Star Más. Muy linda la peli, o sea, muy inteligente, chica, una película chiquita, clásica de terror, pero que logra ser fresca con detalles. Que no los quiero contar así, no spoileo nada, pero es eso, te vas a encontrar con una película simple, que funciona y que tiene ciertos detalles que la hacen novedosa. Esa peli está muy buena. ¿Y qué más puedo recomendar? Algo argentino voy a recomendar ahora. A ver, ¿qué puedo recomendar? Déjeme pensar, un segundo. Bueno, no sé, una película que me gusta también, ya que estamos con el terror, una película que me gustó mucho, de acá de Argentina. Bueno, la clásica, para mí la mejor película argentina de terror hasta el momento es Aterrados, que se encuentra en Netflix, de Demián Rugna. Es muy bien ejecutada, también climas impresionantes, da miedo. La película es muy difícil dar miedo en una película, es difícil hacer terror que funcione. Esa película lo logra y es muy así también, no solo es inteligente, sino que es muy creativa y también con un presupuesto muy acotado. Logra hacer una cosa buenísima con poca plata. Y de terror, una que vi últimamente, el pie me lo daba esta película. Lo último que me gustó mucho de terror de acá es una peli de Daniel de la Vega, que es un director histórico de cine de terror de acá, Argentina, y es su anteúltima película, que se llama Al tercer día. También, muy buena película, filmada increíble. Daniel tiene un estilo visual muy distintivo dentro de lo que es cine argentino. Es muy fanático de las películas italianas de los 70 y 80 de terror. Se le nota eso, tiene algo de Argento, tiene algo de Lucio Fulci. No sé, tiene como Mario Bava, tiene como una cosa que hoy en día está medio que no se usa, pero que él la recupera y genera un estilo visual muy lindo. Y esa película tiene un guión muy sólido y está muy bueno. Así que esas son mis recomendaciones por ahora. Aprovechado también para mencionar que fue la última que vi en el Festival Rojo Sangre, la de El último hereje. La vi también. Está muy buena. Se nota está muy buena. Mucho lo que está bebiendo, Misery sobre todo, pero sí, logra darle su propio punto característico que la verdad fue un placer, un deleite de ver. Y ya que estoy, un documental que no vi, pero mi sexto sentido me dice que te va a gustar, que se llama Holy Hell, Santo Infierno, en donde un hombre grabó 22 años en una secta todo lo que estaba pasando. Y entonces el documental se trata de cómo a él y al grupo que estaba en esa secta le lavaron la cabeza. Sé cuál es, no lo vi todavía. Mira, lo voy a mirar. Ahora que me lo recomendaste y te gustó mucho, seguro lo miro. Yo no la vi, la tengo ahí pendiente en mis descargas, pero mi sexto sentido me dice que le puede interesar. Sí. Lo voy a ver, sí. También la tenía de nombre y se me pasó, evidentemente, pues en general miro todo lo que encuentro de documentales nuevos y ahora me la voy a anotar para mirármela seguro. Chévere, espero que la disfrute. ¿Dónde podemos ver 1.000.000 de zombies? Bueno, 1.000.000 de zombies creo que este año, o sea, vamos a ver si podemos hacer alguna proyección en algún lado en diciembre. A mí me gustaría porque este mes que ya estamos se cumple exactos 25 años de Plaga Zombie 1. Me gustaría poder conseguir alguna sala donde poder proyectar las dos películas, Plaga Zombie 1 y 1.000.000 de zombies, como a modo de homenaje y a modo de festejo de aniversario. Pero si no es una proyección que logremos de esa manera, hasta el año que viene seguro no se va a poder ver.
el año que viene tenemos que mandarnos. Esto que ustedes vieron en Bars no es la versión final, es casi final, pero faltan algunos ajustes y eso es lo que nosotros tenemos que entregar, o sea, como estrenar, como estreno Inca, pues es una película con apoyo del Inca, el documental, y como tiene ese apoyo, probablemente quizás, es un documental digital, así que seguramente en alguna plataforma, yo supongo que en Cinear o en Cotar en algún momento se va a poder ver, pero queremos también a ver si podemos lograr un mini estreno comercial en algunas salas de Capital, por lo menos, para que la gente pueda verla en pantalla grande. Pero bueno, eso, el año que viene seguro, y bueno, yo creo casi seguro que en alguna de estas plataformas de Inca se va a poder ver, y bueno, ojalá que también se pueda ver en alguna otra plataforma. Cualquier cosa voy a ir actualizando en la descripción donde la pueden conseguir, y si usted ahí me manda tipo, oh, van a hacer una función acá, yo lo comparto en todos lados donde pueda, porque la verdad que vale muchísimo la pena el documental. Y ya que estoy, las 3 películas de Plaga Zombie están también en el canal de YouTube de Farsa Producciones para quien le cope y le interese. Así que eso. Y de paso tengo una reseña de las 3 primeras películas en mi canal, vayan a verlo. ¿Cuáles son tus redes, Camilo? Como mi nombre, o sea, tengo Instagram y Twitter, @Camilo de Cabo, así como todo junto. Ok. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a guionizar o dirigir en esta industria? Bueno, primero que se haga la idea de que para ganar plata de esto tienen que pasar cosas que muchas veces no dependen de tu talento o de tu constancia. A veces, o sea, son partes importantes, como en todo en la vida, o sea, en cualquier actividad profesional o artística o lo que sea. Pero es difícil porque por lo menos hacer cine en Argentina está cada vez más difícil, porque el cine es caro y el Instituto de Cine viene mal de hace varios años por cuestiones también del país y qué sé yo. Entonces los presupuestos que te puede llegar a aportar el instituto o sea, te duran mucho menos de lo que te duraban hace varios años donde la situación económica era mejor. Entonces capaz que antes con un subsidio de Inca vos podías hacer un largometraje entero y subsidiado por el Estado, y hoy en día tenés que conseguir fondos externos porque no te alcanza la plata. Entonces cada vez es más difícil. En el sentido, en el estilo, en lo que es cómo se maneja la industria cinematográfica más abierta de acá. Después, obviamente, hay productoras que tienen sus propios fondos y pueden producir películas, y bueno, ahí depende de cómo llegás a ellas para que agarren tu guión o te quieran como director y eso, o sea, eso ya es otro tipo de... No hay un camino para lograr trabajar en la industria muy definido. Pero lo que yo diría más que nada es que traten de hacer siempre, o sea, que si no lográs llegar a la vía profesional desde ese lado, o sea, la industria per se, trata de hacer tu película igual, o sea, con esfuerzo. Hay muchísimos ejemplos de que se pueden hacerlo. Plaga Zombie es un ejemplo básico de eso, o sea, que sin plata, solamente con constancia, talento y pasión, uno puede realmente hacer una película. Con muchísimo esfuerzo, obviamente, pero poderse se puede. Y podés llegar a trascender con algo que vos hacés solamente desde el esfuerzo o sea, con creatividad y poca plata se puede hacer algo que realmente esté bueno en serio, que no sea solamente, uy, qué bien que tu esfuerzo, sino que esté bueno en serio. Y bueno, ahí, si fueron al Buenos Aires Rojo Sangre, hay muchos ejemplos de ese estilo de hacer. Y me parece que eso es lo más importante porque, de última, lo más importante es que hagas las cosas, o sea, que existan nuevas películas, que uno pueda meterse en algo y poder expresarte. Entonces, eso es lo más importante, no decaer y tratar de siempre tener ese amor por lo que uno hace para disfrutarlo, para no frustrarse también. O sea, que el fin a veces no sea solamente un éxito, lograr que esto se le vaya bien o que me vean o tal cosa, que el fin sea filmar porque me gusta, o sea, porque me divierte y porque puedo generar algo y expresarme. Eso es lo más importante. Motivador. ¿Quiere dedicarle algunas palabras al público? Bueno, primero, muchísimas gracias por escucharme, mis divagues y mis enrosques, y perdón por eso. Son interesantes, no drama. Bueno, gracias.
Bueno, muchas gracias por escucharme, muchísimas gracias por el interés que está teniendo 1 millón de zombies. Y bueno, ojalá que la gente que no lo vio le den ganas de verlo y que pueda hacerlo. El año que viene seguramente va a tener la oportunidad. Así que Yo ya le nada, dije a eso. mi, yo ya le dije a mi novio, básicamente, la vamos a ver, quieras o no. Así que, Buenísimo, gracias. vamos. Bueno, eso, ojalá que la puedan ver y ojalá les guste. Ok, y por mi parte, sin más que decir, mis queridos drugos, muchas gracias por ver y hasta la próxima.